gloria a Dios. Tome su asiento, Dios les bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Realmente estamos bendecidos. Estamos ya con expectativas a la convención anual que tenemos el día sábado, ¿no? 27 a la noche, donde va a estar ministrando el profeta Sebastián Ponce. Creemos que en esa convención vamos a ser poderosamente ministrados. Amén. Y esa expectativa la tenemos todos los días. Por eso es que usted va viendo que los ministros de alabanza se van preparando, van buscando, se van activando, y eso es bueno, eso es lindo, ¿no? Queremos terminar este año con una grande victoria en el Señor. Amén. Bien, hoy le voy a hablar un tema muy lindo e importante. El Señor me estuvo ministrando en este día. Usted me dirá, apóstol, todos los días el Señor le habla. Le digo que sí. Todos los días el Señor me habla, me ministra, me siento amado por Dios. La verdad que muy bendecido. El título de este mensaje es el siguiente: suelta las amarras que te detienen. La verdad que hoy meditaba por la mañana en el Señor, ¿no? De cuánta gente está detenida, de cuánta gente está frenada en distintas áreas de su vida. Tal vez sean exitosos en la parte económica, pero tal vez estén frustrados en la parte emocional. Hay algunos que son exitosos en la parte emocional y están frustrados en la parte económica. Hay otros que son exitosos en el ministerio, poderosos, pero están frustrados en el hogar, en la economía, en tantas cosas que se sienten detenidos, ¿no? Y así podemos hablar. Hay quienes son exitosos en los negocios, pero tienen problemas de salud. Entonces, eso me llevó a meditar y a decirme, ¿qué es lo que sucede? Y pude escuchar la voz de Dios que me habló y me ministró y me dijo, hay muchas personas que se tienen que soltar. Digan conmigo, soltar. Vamos de vuelta, digan conmigo, soltar. Soltar porque están amarrados, están atados, están ligados. Hay gente que está ligada al pasado. Hay gente que está ligada a la herencia maldita. Hay gente que utiliza el mal carácter como una forma de defensa que en su momento le sirvió, pero que hoy en el presente eso no le sirve, porque en el presente el que lo defiende es Dios. Entonces nos damos cuenta que es necesario ser libre de eso que nos tiene amarrados, que nos tiene atados, que nos tiene encadenados. Entonces medité durante todo este día y preparé este sermón o este mensaje. Espero que a usted le pueda bendecir, que los hermanos que nos están viendo del otro lado también puedan ser bendecidos, y sobre todas las cosas muchos puedan ser libres en el nombre de Jesús. Amén. Digan conmigo, deseo ser libre. Sí, estamos esperanzados en una situación y hasta nos hemos atado a la misma y vemos que esa situación no cambia. Tal vez ha llegado el tiempo que te liberes de esa situación, porque si no, no va a cambiar. Entonces vamos al concepto: amarras, cuerdas, cables o cadenas que sirven para asegurar una embarcación por medio del ancla o bien atada a un muelle. Eso significa una amarra. Aquellos que han visto o han navegado en algún momento en algún barco, usted ve que por más que el motor esté acelerando a fondo, si está atado allí al muelle no va a ningún lado. O si tiene el ancla y por más que acelere ve que el agua se mueve y la embarcación se mueve, pero está estancada, está detenida. ¿Por qué? Porque está amarrado a algo, o al muelle o a esa ancla. Hay amarras que hablan sobre una relación referente a una unidad entre personas o inclusive a cosas. Gente, le pongo ejemplos para luego introducirlos a la palabra. Gente que no progresa económicamente porque un día tuvo una discusión con la familia y se quedó en esa casa
diciendo yo no me voy a ir de esta casa porque a mí me corresponde en parte de la herencia. Y toda su vida quedó atada a esa situación y nunca pudo progresar. Hay gente que está amarrada a las deudas y que nunca se ha liberado, y aunque ha renunciado, ha confrontado, constantemente está ligado a esa deuda porque no determinó en su corazón resolver esa situación. Y hay algo que es muy fuerte que se llama amarre espiritual o amarre emocional, que comúnmente se utiliza dentro del área de la hechicería y de la brujería. Cuando se rompe alguna relación, ya sea que el hombre abandona a la mujer o viceversa, los brujos dicen, venga y en 24 horas usted va a tener una respuesta y se lo va a amarrar emocionalmente a esa persona. Hoy usted, si va a internet y pone amarras emocionales, lo que menos sale de la iglesia, ¿no? Todos brujos y hechiceros que te dicen, venga, en 24 horas tiene respuesta, en 12 horas tiene respuesta. Ligaduras y amarres emocionales para que vuelva a su pareja. Y así constantemente ellos hacen su publicidad. Es encantamiento para asegurar que alguien pueda enamorarse o sujeto a la voluntad y arbitrio de otra persona, es decir, a la deriva de otra persona. Es cuando se hace un trabajo de hechicería, de brujería, con el fin de tener atada emocionalmente a la persona, y que la persona, a pesar de que no se pueda llegar a tener una familia, todavía siga ligado a esa relación por causa de esos amarres o de esos hechizos. Son portales espirituales que abren los brujos con el fin de tener encantada a la persona y tenerla dominada inclusive hasta en su voluntad o su voluntad emocional. Ahora, cuando yo voy a la luz de la palabra, el Señor quiere que nosotros seamos libres. Digan conmigo, Dios quiere que yo sea libre. La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay veces que estamos amarrados a herencias malditas. Y a veces estamos arraigados o amarrados a iniquidades. Y usted me dice, ¿cómo yo hago para ser libre? Primeramente tiene que renunciar, segundo tiene que determinar en su corazón ser libre, y tercero, cuando esa situación a usted lo batalle, usted la tiene que resistir como si fuera su enemigo, no como si fuera parte de su vida. Porque hay personas que me dicen, yo ya renuncié, fui libre, y en el momento que la situación lo batalló, la persona no pudo resistirle y accedió a ser vencida por la batalla. Entonces denota de que aunque renunció, terminó perdiendo la batalla, y que terminó predominando la herencia maldita y la iniquidad. Para nosotros ser libre de esa atadura de iniquidad y de herencia maldita, no solo basta con renunciar, sino basta con rechazarla, basta con dejar eso que a mí me tiene ligado y yo ser diferente a todo lo que yo he estado viviendo o lo que me han estado enseñando. El apóstol Pablo, siendo fariseo, siendo un hombre que tenía una gran capacidad teológica, un hombre que tenía ciudadanía romana, un hombre de un poder adquisitivo importante, él se pudo parar y dijo, ciertamente olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Y lo que él resalta es el supremo llamamiento en Cristo Jesús. El hombre entendía que su pasado era un pasado de religiosidad, era un pasado en el cual él había cometido gravísimas cosas, entre ellas asesinato a los creyentes. Entonces él no se podía quedar ligado al pasado, porque le vuelvo a decir, hoy hay personas que están ligados al pasado, aunque están viviendo en este presente y aunque tienen proyectos en el futuro. Por falta de perdón, por falta de cortar esos lazos, por falta de determinación en el corazón de ser libre. Porque lo que sucede es que muchas veces hasta nos acostumbramos a una atadura y sobrevivimos ante la misma y decimos, como yo experimento esto, entonces, a pesar de que sufro y que no tengo libertad, me acostumbré. Y entrar en el desafío de decir, voy a caminar en una nueva dimensión o una nueva etapa, nos encontramos
con que le cuesta salir de esa estructura mental que lo ha acostumbrado a estar esclavizado o a estar ligado o a estar atado a esa situación. Porque el desafío de romper fuertemente cada una de estas cosas, que en este cosas serían sus amarras, cadenas, ligaduras, etcétera, es que yo tengo que decidir cortarla para poder emprender esa etapa maravillosa de Dios en total libertad. Y eso implica de tener que experimentar cosas nuevas y desafíos nuevos en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy tengo un par de historias bíblicas para poderles ministrar o ponerles como ejemplo. El libro de Lucas, normalmente siempre resaltamos la etapa en la cual el Señor llamó, en este caso, a los discípulos para que fueran ellos pescadores de hombres, pero nunca lo he tomado yo del punto de vista que en esta noche se los quiero ministrar. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaré, el gentío se agolpó sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ella lavando sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Una barca, cuando estaba a la orilla, era normal que estuviera amarrada. Si no hubiera un muelle, trataban de que se encallaran en la arena y trataban de tirar esa soga para atarla a algún palo o atarla a algún lado para que la marea no se la llevara o para que las olas no la arrastraban. Sin embargo, el Señor le rogó a estas personas que la sacaran un poco de la costa para que Él pudiera enseñar. Luego que el Señor entró a esa barca, comenzó a enseñar, nos damos cuenta que el principio de movernos de un estado y poder ser llevado a otros es que tenemos que permitir que Jesús, digan conmigo Jesús, diga conmigo Jesús, no se distraiga, diga conmigo Jesús, entre a mi vida. ¿Qué es lo primero que hizo Jesús? Entrar a una barca. Sin Jesucristo no hay libertad. Sin Jesucristo no hay palabra de poder. Sin Jesucristo no hay palabra revelada. Sin Jesucristo no hay libertad de amarras o de ataduras. Entonces, cuando entró, lo segundo que sucede en eso es que Él expresó palabra. Entonces significa que cuando Jesús viene a mi vida, yo necesito que haya palabra en mi vida, porque ese es el principio de poder ser libre. La Biblia dice lo que les expresé al principio: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cómo se conoce la verdad? A través de la palabra. Entonces la Escritura dice que Él, entrando en una de aquellas barcas, el versículo 3, la cual era de Simón, le rogó que la apartase a tierra un poco, y sentándose en ella enseñaba desde la barca a la multitud. Yo quiero que usted entienda que ser libre de ataduras es de la misma manera que Jesucristo actuó para con Simón. Le rogó. Usted tiene que entender que Jesucristo siempre va a actuar voluntariamente, nunca va a forzar situaciones. Jesucristo no actúa como los demonios violentan, los demonios violan, los demonios matan, los demonios roban, los demonios engañan. Jesucristo va a buscar que tú voluntariamente le permitas entrar dentro de la barca, y Él te va a dar una orden, pero que tú vas a tener que decidir tomar esa palabra que Él te dice para poder emprender la libertad. Él nunca te va a obligar a ser libre si tú no lo quieres ser. Él sí te va a aconsejar que a través de Él vas a ser libre en el nombre de Jesús. Entonces, la Biblia nos enseña en el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Es decir, para bogar mar adentro, ¿qué necesitaba? Estar libre la barca. Necesitaba cortar los lazos para poder emprender la orden que Jesucristo había soltado. El versículo 5, respondiendo Simón dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas por tu palabra echaré las redes. Presta atención. Él les estaba hablando, en este caso de Pedro, de un tiempo pasado. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos podido lograr. Es cuando la persona se acostumbra al fracaso, a decir 2021
es exactamente igual que todos los años. Los años me han pasado y yo estoy de la misma manera y no pasa absolutamente nada. Entonces nos damos cuenta que muchas veces nosotros traemos a memoria el pasado de la misma manera que actuó Simón. Dijo, yo toda la noche he estado trabajando y nada he podido lograr. Pero él no solamente reconoce que nada no logró en el pasado, sino que también reconoce que él va a hacer algo. Digan conmigo, yo tengo que hacer algo. Hermano, el gran problema que hay sobre las personas es que a veces no tienen esa actitud de reconocer que el pasado, hermano, muchas veces fue de esclavitud. Hay gente que muchas veces recuerda el pasado y lo recuerda diciendo, porque yo antes hacía cosas grandes, porque es como que descalificando el presente en las manos del Señor, valora más el pasado, cuando en realidad, hermano, siempre el presente será mejor. Digan conmigo, el presente en Dios es mejor. Dios no vive de un pasado, Dios vive de un presente continuo. Entonces él reconoce que el pasado fue un pasado en el cual él no había logrado nada, pero que en este presente estaba escuchando hablar a Jesús. Y lo que le estaba diciendo a Jesús es que Jesucristo iba a hacerle caso, o que Simón le iba a hacer caso a Jesús. Entonces, hermanos, cuando hablamos de vencer herencias e iniquidades malditas y ataduras y ligaduras que nos ligan con personas, con fracaso financiero y con tantas cosas que podemos enumerar, nosotros tenemos que reconocer que el pasado siempre fue de fracaso, pero que en este presente el Señor está involucrado y nos va a llevar a vivir una vida de victoria. Señor, yo echaré las redes porque lo voy a hacer a través de lo que vos estás diciendo y no de lo que yo digo. Porque lo que yo dije es que nada he podido lograr, pero lo que tú dices es que va a suceder algo. Digan conmigo, cuando interviene el Señor es porque va a suceder algo. Entonces, hermanos, para ser libres de ataduras, de ligaduras, de gente que nos tiene atado, de gente que nos tiene ligado por sentimientos, por emociones, por herencias malditas. Yo hoy hablaba con el profeta Cristian Valloscuro. Y yo le decía, a mí me encanta cuando yo le puedo soltar una orden a una persona y automáticamente la persona reacciona. Le pongo algo sencillo para que usted entienda el trasfondo espiritual que les quiero hablar. Yo normalmente cuando viajo soy de diagramar tiempos, de diagramar situaciones, a no ser que suceda algo porque Dios lo permitió. Pero normalmente tengo un orden. Salgo a tal hora y llego a tal hora. Diagramando la etapa donde puedo parar a descansar, cargar combustible, por ahí almorzar, cenar, etc. Pero tengo un horario porque entiendo que las personas que me están esperando tienen responsabilidades en la vida. Y que ellos no pueden estar todo el día esperándome porque yo no les dije el horario que voy a ir. Entonces, si yo les digo voy a llegar a las 12 del mediodía, ellos pueden desde las 8 de la mañana que se levantan hasta las 11:30 o 11, seguir con sus actividades y luego esperarme en su casa, en el hotel, en el restaurante o a donde sea, sabiendo de que yo voy a llegar. Porque inclusive una hora antes yo le estoy diciendo voy a llegar al horario exacto que te dije. Entonces yo trato de tener un orden. De la misma manera me pasa cuando congrego, cuando trabajo, etcétera, etcétera, porque usted sabe que el tiempo es dinero. Y no solamente es dinero, sino que habla de vida. Entonces el tiempo es la vida que yo invierto con el fin de ejecutar una situación que a mí me dará provecho o que me traerá beneficio. Entonces yo le decía al profeta, cuando yo viajo con una persona que me acompaña, a mí me encanta cuando yo a la persona le digo salimos a tal hora y la persona está preparada. Le digo descansa porque a tal hora nosotros salimos. Y cuando yo veo a la persona que está 10 minutos antes, digo, esta persona entendió lo que yo le dije. Pero cuando yo a la persona le digo, a tal hora salimos, y la persona no se preocupa por lo que le estoy diciendo, sino que da vuelta y da vuelta y da vuelta, y después yo estoy sentado esperando a la persona porque se quedó dormida, porque no le dio importancia a la palabra. Yo, tal vez, cuando volvamos a salir, se lo voy a volver a decir, a tal hora vamos a estar saliendo. Entonces se lo voy a repetir una y otra vez. Y cuando la persona no me presta atención, ¿qué es lo que sucede conmigo? ¿En qué termina uno? Enojándose.
Y la otra persona tal vez se termina enojando porque yo constantemente le estoy corrigiendo. Y usted me preguntará, ¿por qué yo lo corrijo constantemente a la persona? Porque la persona, si no le da valor a la palabra que yo le estoy dando, la persona lo que está afectando es mi tiempo y mi compromiso. Entonces, si la persona quiere ser irresponsable con su familia o quiere ser irresponsable con sus actividades, dará cuenta por sus actividades o dará cuenta por su familia, por su negocio, por su ministerio, lo que sea. Pero muchas veces las personas, cuando no valoran el poder de la palabra, digan conmigo, el poder de la palabra, es cuando se pierde el tiempo. Y cuando se pierde el tiempo, ¿saben qué es lo que pasa? Comprometes el entorno que te está rodeando. Entonces a mí me sucede eso cuando yo veo que la persona, le digo, salimos 7:30 y por culpa de la persona salgo 8 menos cuarto o 7:45 o 19:45, yo me doy cuenta que me retrasé 15 minutos de adorar a Dios, que es importante, ¿no? Me perdí 15 minutos de buscar a Dios, que creo que es importante, ¿no? Me perdí, hermano, un tiempo de ministrar a una persona que creo que es importante, por una persona que a mí me afectó por su irresponsabilidad, así como muchas veces se siente Dios. Cuando el Señor dice la palabra y el Señor expresa la palabra, ¿saben qué es lo que está esperando el Señor? Que nosotros reaccionemos. Por eso es que cuando el Señor le dijo a Simón, boga mar adentro, le dijo, yo te voy a decir una verdad, toda la noche trabajé. Yo nada logré, pero por tu palabra yo voy a echar las redes. ¿Y saben qué es lo que sucedió? Dice la Biblia que habiendo hecho caso, aconteció un milagro. Versículo 6. Y habiendo hecho encerraron gran cantidad de peces, que sus redes se rompieron. Pero ¿dónde arrancó? Présteme atención, porque aquí está el punto de lo que yo le quiero enseñar: a vivir en libertad. Digan conmigo, a vivir en libertad. Donde se le dio el valor en el momento que Jesucristo no solamente entró a la barca, sino que el Señor Jesucristo soltó la palabra y le dijo, boga mar adentro. No le dijo que es de día, no le dijo está en tu posibilidad, no le dijo tal vez no lo logre, le dijo boga mar adentro y va a suceder algo, va a haber un milagro en favor de tu vida. Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Es decir, hermanos, muchas veces nosotros queremos que Dios nos haga libres, pero no reaccionamos cuando Dios nos está soltando la palabra. Por eso que cuando Dios a mí me habló en esta mañana, dije, wow, qué tremendo lo que está pasando acá dentro de este corazón. Dije, porque hay algo que se está desligando, hay algo que se está liberando acá adentro. Y aunque muchas veces en el corazón produzca dolor, produzca pena, produzca angustia, si el Señor habló es porque, hermano, nos está esperando una gran pesca milagrosa en el nombre poderoso de Jesús. ¿Me va siguiendo? Entonces, hermanos, para ser libre de algo que te está frenando, de algo que te está atando, de algo que te está liberando, el Señor te dice, presta atención cuando yo te estoy hablando, porque en el momento que yo te hablo necesitas tener una reacción, independientemente que no es de noche, independientemente que tal vez no sea el horario de pesca. Si el Señor te dijo, boga mar adentro, es porque el Señor va a hacer un milagro. Ahora, hablamos de que la barca somos nosotros, hablamos de que Jesús está dentro de esa barca, hablamos de que la palabra es el poder de la orden de Dios y hablamos de la reacción de cortar los lazos que te impiden ver la pesca milagrosa. Pero lo tremendo de todo esto es que cuando te dice boga mar adentro, hablar de las aguas es hablar de salir, hermano, de la tierra para introducirte en las profundidades de Dios, en las profundidades del Espíritu, poder navegar y poder entender de que tú estás en las manos del Señor por una palabra que te fue soltada en el nombre bendito de Jesús. No sé si hay un pueblo que me está entendiendo. Poderte decir que, hermano, cuando somos guiados por el Espíritu, las cosas de la carne quedan atrás y estamos nosotros determinados a alcanzar las cosas eternas y gloriosas de parte del Padre. Por eso que tocarle a tu hermano y decirle, no me recuerde las cosas del pasado, decirle. Yo tengo gente, hermanos, que le han enseñado culturalmente o familiarmente cosas que todavía la tienen enquistada, y no por una cuestión financiera, sino por una cuestión mental, emocional, de ligadura, de atadura.
hermanos, de herencia, de familia o de palabra que soltaron los papás. No sé, gente que te ha dicho los políticos son todos chorros y sin vos poderlo experimentar terminaste convenciéndote de que todos son así. Porque te lo sembraron desde chico. Te dijeron que los impuestos de la casa, hermano, es difícil mantenerlo y tal vez estás pagando una facultad de 50.000 pesos y los impuestos salen 3.000 y tú sigues diciendo qué caro que están los impuestos. Pero la facultad no es cara porque no está en tu cabeza que es cara la facultad por el hecho de que no estudiaste facultad. Pero como te dijeron en la herencia que recibiste de tu padre, dijeron los impuestos, los impuestos, los impuestos, los impuestos, los impuestos, los impuestos. ¿Y qué es lo que declarás? Que los impuestos son caros. Mucha gente, hermano, está ligado y atado al pasado debido a palabras que utiliza el enemigo y que, hermanos, lamentablemente utiliza los seres queridos que nos rodean para sembrarnos, para que nosotros nos terminemos atando o ligándonos o tengamos amarras en situaciones que no tienen nada que ver con la libertad en el Señor. Y aunque permitimos que Jesucristo esté dentro de la barca, y aunque Dios nos utiliza con nuestros labios a hablar del testimonio del reino, no aceptamos el desafío de bogar mar adentro para ser completamente libres y poder experimentar la gloria eterna de Dios en favor de nuestras vidas. Por eso es que lo que le sucede a los discípulos que entonces hicieron seña a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque Señor, porque soy un hombre pecador. Le dio convicción de pecado, reconoció su condición, porque por la pesca que se había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran los compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Se habían tomado muy en serio el ser libre, ¿no? Dejándolo todo, le siguieron. Yo entendí que hay gente que la tengo que ayudar muchas veces y decirle: dame la mano que te voy a conducir, para que puedas ver lo que Dios tiene para con tu vida. Pero también entiendo que tomarle de la mano espiritualmente, bajo el conocimiento de la palabra, también tiene que tener una actitud voluntaria. Porque si no, no va a haber resultados. Si cuando nosotros determinamos, por eso que dice la Biblia, determinarás una cosa y esta te será firme. Dios no quiere que tengamos dos pensamientos. Porque el enemigo va a utilizar el doble ánimo, el doble pensamiento. Y el doble ánimo, que es lo que habla una persona carente de fe. Una persona que puede estar un día en el Evangelio y otro día en el mundo. Un día con Dios y otro día influenciado por el infierno. Entonces, cuando la Sagrada Escritura nos habla de que nosotros tenemos que ser firmes y mantenernos firmes, porque tenemos que escuchar una voz y es la voz de Dios. Siempre le decimos: toda persona que justifica un acto es porque no ha tomado en su corazón la decisión de cambiar. Yo le he puesto como ejemplo personas que han perdido su trabajo en el año hasta 10 trabajos. ¿Usted qué piensa? ¿Que todos los empleadores son malos? La persona en un momento determinado tiene que darse cuenta que el problema lo está teniendo la persona. Es como una persona que tú pones a liderar y siempre que pones a trabajar con alguien hay un problema con las personas. ¿Quién es el que tiene el problema? Las personas. Porque si los pones con distintas clases sociales o distintas personas, distintas edades, y siempre tiene un problema, es porque la persona es la problemática. Yo le he dicho a usted, hay personas que son hermanos de la Interpol para meterse en problemas. O especialistas, si no hay problema le buscan uno, hermano. Entonces, Dios no quiere que nosotros seamos problemáticos, porque los problemas normalmente siempre son acarreados del pasado. Pero cuando uno es generador de cambio y determina generar un cambio, lo que va a hacer ante un problema es buscar una solución. Porque entiende por la palabra que Dios tiene el poder creativo. ¿Para qué cosa? Para generar un cambio. Entonces, la Sagrada Escritura nos enseña en el libro de Mateo 16, 18, y ya vamos terminando, 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, el mismo que se postró, el mismo que se humilló, al mismo que le dijo: boga mar adentro,
hace el mismo que le dice las siguientes palabras. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, sobre lo que yo te digo que tú eres Pedro, sobre el ministerio, sobre la identidad, sobre lo que yo he colocado sobre tu vida, voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, sobre lo que el cielo dice acerca de tu vida, el diablo no tiene poder. Por eso es que el enemigo constantemente nos lleva al pasado. Por eso es que constantemente nos lleva a vivir naturalmente o emocionalmente. Por eso es que le dijo, yo te digo que tú eres Pedro. Es decir, lo que yo te estoy diciendo es lo que va a predominar sobre las fuerzas del Hades. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares, que dice, en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermano, Dios nos dio el poder para atar y para desatar. Lamentablemente, tocarlo a tu hermano y decirle, a veces usamos nosotros la soga para atarnos, decirle. Dios te dice, sos libre, cazamos la soga y nosotros, ¿dónde? Y le echamos la culpa a todo el mundo, hermano. Yo soy así porque a mí me provocan. Yo estoy en este estado de pobreza por culpa del gobierno que estamos viviendo. Como si fuera que el gobierno es el que te habilita a crecer financieramente o te detiene. Yo no trabajo por culpa de... Hoy, hermanos, conocí un hombre que me llenó el corazón. Me senté a desayunar con ellos, compartí un desayuno y nos comenzamos a hablar de trabajo. ¿Sabe cuántos años tenía ese hombre? 83 años. Cuando yo lo miré no podía, no dije no puedo creer porque no soy incrédulo. Decía, ¿cómo este hombre con 83 años es tan... Y me dice, y dejé de trabajar porque me dolía un poco la rodilla. Y le digo, le hago una pregunta, ¿a qué edad dejó de trabajar? A los 80. Y yo casi me caigo de espalda. ¿Cómo? Sí, a los 80 años. Y tomaba 3 colectivos para ir a trabajar en el último trabajo. Mi corazón, hermano, ¿sabes cómo se llenó de... Tenía ganas que me ore el viejito a mí, hermano. Orame, impartime, bendecime. Hermano, hay gente que usted le pone un vaso en la mesa y se queja porque tiene que levantar el vaso. Hay gente que usted le dice, tiene que limpiar el baño. ¿Y por qué te dice? Porque está sucio. Hay gente que usted le dice, tiene que hacer la cama. ¿Y por qué? Si la voy a extender a la noche. Y lo peor de todo es que hay gente que usted le dice, se tiene que bañar y te dice, ¿para qué si me voy a ensuciar de vuelta? Tremendo, ¿no? Hay ataduras, pero... Hay cosas que no cuento porque no están filmando. Tremendo. Entonces yo he entendido que cuando uno es libre, está comprometido, primeramente con el Señor y segundo con el propósito. Y el enemigo, cuando sabe que estás comprometido con el Señor y con el propósito, siempre te va a querer atar económicamente, te va a querer atar emocionalmente, te va a querer soltarte esas sogas con el fin de que tengas un montón de problemas para que no avances en el propósito que Dios ha establecido. Por eso es que Dios le dijo tan claramente a Simón Pedro, Pedro, si tú te das cuenta lo que yo te digo, que tú eres roca, si tú te das cuenta que sobre esta roca, sobre lo que yo te digo, no sobre Simón, no sobre hijo de Jonás, sino sobre Pedro, te darás cuenta que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de mi iglesia. Es más, te digo algo, sobre Simón, sobre Pedro, yo voy a edificar mi iglesia, el propósito de Dios. Es decir, significa que cuando Dios establece algo, es con el fin de levantar un edificio o una edificación. Y allí Dios, ¿qué es lo que nos dice? ¿Sabes qué? Te he dado el poder, te he dado la autoridad para que tengas las llaves del reino, la autoridad del mismo,
Y todo lo que atares en la tierra sea atado en los cielos. Hermano, ate el pasado. Digan conmigo, debo de atar el pasado. Que se quede en el muelle, atado en un palo, al costado de la suegra si quiere, pero déjelo atado, hermano. Amén, dijeron algunos ahí. Ate el pasado, hermano, ate el pasado. Listo, átelo. Átelo. Mi papá en un momento determinado de la vida, cuando yo era adolescente, vino, ¿me entiende, no? Y me dijo, hijo, el auto que está ahí afuera es tuyo, me dijo. Eso es la herencia que papá te deja. Gracias, papi, le digo. Pa, ¿qué me dice? ¿Es mío seguro? Sí, sí, es tuyo. Bueno, lo voy a poner en venta. No, pero eso cuando yo me muera. Todavía no se murió y el auto ya desapareció. No sé si me entienden lo que le digo. Ya con esa edad de 12, 13 años yo ya quería hacer negocio, hermano. Pero hay gente que le sueltan esas palabras y ¿saben qué es lo que le provocan? Ataduras. Y estás esperanzado en lo que un hombre te dijo y te detuviste toda la vida esa atadura por lo que te dijeron. Que eres un fracasado y le creíste y te ataste. Que te despreciaron y creíste el desprecio y te ataste. Que te rechazaron y vivís lamentándote porque te rechazaron y todos te rechacen y nunca avanzás en la vida. Y que te estafaron económicamente y estás atado porque no soltás el perdón y no querés emprender porque tenés miedo que otros te aten. Amores que te fallaron, parejas que te dijeron eres el amor de mi vida y después te terminó engañando con tu mejor amigo. El mejor amigo que te engañó con esa pareja te dijo tú eres todo, eres como un hermano y te terminó engañando. ¿Para qué hermano así, no? Y así atados y ligados, gente que está a tu lado y que te promete cambiar y nunca cambiaron. Es más, lo único que cambiaron es que ocultaron lo que supuestamente cambiaron y te terminaron mintiendo. No solo que no cambiaron, sino que ahora te mienten peor, porque hasta te hacen cosas peores a la espalda. Entonces, ¿cómo te vas a quedar atado y ligado a una situación, a una persona, a un bien financiero o a las fuerzas del diablo o al pecado del pasado? Si el Señor te está prometiendo y te está diciendo, yo te entregué algo y lo que te entregué es que te dé una identidad y yo te estoy diciendo, ¿sabes qué? Sobre esto el diablo no va a poder, sobre lo que yo te digo no va a predominar e inclusive te he dado el poder para que tú ates acá, no solamente en la tierra, sino también en el cielo, pero también te he dado el poder para que desates acá, pero también desates en el cielo. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Cuando Dios habla de la tierra y habla del cielo, significa que lo que nosotros vemos terrenalmente es porque hay un trasfondo espiritual. Entonces, cuando tú lees la característica de una persona o le pasas el escáner profético y te das cuenta las ataduras que tienen, lo que estás viendo en lo visible es porque hay un trasfondo espiritual visible o invisible, perdón. Que ha atado a esa persona y que la tiene ligada y que la tiene, aunque es barco y está en el agua, está amarrado y no va a ningún lado. Es como aquel que dice, tengo una Ferrari, pero nunca le echan hasta para andar. Pero se saca foto para subirla a Instagram y en Facebook. Es como aquel que dice, tengo bendición financiera y no la disfruta. Es como aquel que dice, tengo una familia, pero no la valora. Es como aquel que dice, tengo un ministerio, pero no lo ejerce. Es como aquel que dice, tengo salud, pero no disfruta esa salud. Ataduras del pasado que le impiden ver el presente y el futuro de gloria. El Señor nos dice, yo te he dado la autoridad, yo te he dado el poder para que seas completamente libre. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Póngase de pie y denle un fuerte aplauso al Señor. Yo estoy cansado de escuchar gente que vive en el pasado. ¿Y saben qué? Por vivir en el pasado están detenidos en el presente. En el área emocional, en el área espiritual, en el área financiera, en el área ministerial. Cuando usted ve la Biblia, todos los personajes bíblicos que se encontraron con el Señor no pudieron vivir más el pasado. Porque era tan fuerte el presente. Y era tan fuerte la visión o el futuro de gloria que les esperaba,
que no podían vivir el pasado. Porque le hablo de Jonás, el profeta que se escapó de la presencia de Dios. Así todo viviendo esa situación de tener un mal genio. Dios cumplió el propósito utilizando la palabra de ese profeta. Pero el hombre tenía un mal carácter que hacía que se quedara detenido, hasta enojado con la misericordia del Señor. Por eso es que el libro de Jonás fue tan cortito y se habló solamente sobre Nínive, porque el hombre no permitió que Dios lo siguiera usando. Yo no me quiero quedar, hermano, no sé usted, pero yo quiero seguir avanzando en el nombre de Jesús. Entonces, desata las amarras, hermano. Desata la que el Señor ya está habitando dentro tuyo. Y libérate en el nombre de Jesús. Y determina en este día ser completamente libre. Tal vez por estar atado no estás conquistando lo hermoso o lo mejor que viene por delante. A mí cuando la gente me dice, ¿por qué nunca paraste de crecer? Yo solamente le digo, porque de todos los que me dañaron y me lastimaron, con ninguno me quedé. Y otra de las cosas que me dicen, ¿cómo puede ser que aún todos los que te traicionaron y te estafaron no te detuviste en el área financiera? Porque solté el perdón y porque determiné seguir avanzando en la visión de Dios. Y así te puedo nombrar en un montón de cosas. Porque entendí, hermanos, que esas situaciones me detienen, me frenan. Y Dios no quiere que yo esté frenado. Dios no quiere que yo esté detenido. Dios me dijo, yo te di las llaves del reino. Yo te yo siento la presencia de papá. ¿Cuánta gente te dijo, confía en mí? Que lo que yo te compartí no le voy a contar a nadie. Terminaron contando toda tu desnudez a otros. Te traicionaron, te engañaron. Lo único que querían es saber algo íntimo y privado tuyo para luego ir y desparramarlo para descalificarte. Libérate, suelta el perdón, libérate del pasado, suelta el fracaso, libérate, suelta las amarras, porque Jesús ya está. Aleluya, siento la gloria de papá. De ti, oh Señor. Oh, aleluya. Hay presencia del Rey. Hay libertad del Espíritu de Dios. Señor, tomamos esta palabra. Soltamos las amarras, Dios. Soltamos las amarras. Aleluya. Sí, mi Padre. Sí, mi Rey. Aleluya. Libérate del fracaso. Libérate de la derrota. Libérate de todo lo que te tiene atado. Libérate de los temores. Jesús soltó la palabra. Él quiere que le creas. Él quiere que le creas. Oh, noche de libertad. Noche de libertad. Noche de libertad. Sí, mi Rey. Inúndanos, Señor. Inúndanos, Señor. ¿Sabes? Toda persona que quiere ser libre se hace responsable de sus actos, se hace responsable de sus equivocaciones,
se hace responsable de sus pecados. Lo hace responsable a los que lo dañaron. Porque aún si te dañaron es porque permitiste que te dañaran. Aún si te estafaron es porque permitiste que te estafaran. Aún si te lastimaron es porque permitiste que te lastimaron. Porque más poderoso es aquel que tiene el poder de la palabra para sanarte y liberarte que un hombre que te puede tener atado a una situación. Aleluya. Sí. De ti, oh Señor. Aleluya. Rebosa mi copa de ti. Aleluya. Señor, libera los aires. Señor, libera los aires. Libera los ambientes, Padre. Libera los aires, Señor. Libera las vidas. Libera las familias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Boga mar adentro, iglesia. Si te tienes que quedar solo por meterte en las profundidades de lo que Dios ha dicho, no estés esperando a ver cuántos te siguen. Boga mar adentro y vas a ver cómo el Padre va a hacer milagros, cómo el Padre va a traer la abundancia de lo que tú eres. No te faltará palabra, no te faltará autoridad, no te faltará revelación, no te faltará poder. Gracias, Dios, por el poder de tu palabra, por ministrar nuestras vidas y darnos una profunda y tremenda enseñanza. Gracias. A ti damos gloria, honra, alabanza y toda adoración, mi Señor. En el nombre bendito de Jesús, declarando que el poder de esta palabra es en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale tu mejor aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Sí. Aleluya. Gloria a Dios. Diga conmigo, soy libre de toda amarra que me tuvo detenido en el área emocional, en el área espiritual, en el área financiero, en el área ministerial. En el nombre de Jesús, soy libre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Damos gloria al Señor. Gracias a los hermanos que han estado conectados. Los bendecimos en el nombre de Jesús.